Hoy empezamos a desplegar lo que tiene que ver con el regocijo. Y fíjense lo que dice el texto. Así que, hermanos míos amados, capaz que haya unas pautas acá ya al principio del texto. ¿Cómo nos podemos regocijar si consideramos al otro hermano nuestro amado? Capaz que ya tenemos unas primeras pistas del regocijo. ¿En qué consiste? Claro, cuando es lo que le pasa al otro. Qué lindo que cada vez que internan a personas aquí en La Paz de otras localidades, nos llaman a nuestra iglesia. ¿Y saben lo que hace nuestra iglesia? Va, acompaña a nuestros líderes, nuestros pastores. Se necesita un sillón, se lleva el sillón, se lleva. Hermanos míos, amados, pero fíjense, deseados. Miren el apóstol Pablo cómo consideraba la iglesia de Filipos. Eran sus hermanos, eran suyos, pertenencia, apego, cercanía. Eran amados, afecto entrañable. Eran deseados, deseo, interés, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor. Y valga la redundancia, amados. Ruego a Evodia y a Síntique, había conflictos ahí, dos mujeres, conflicto, problemas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Antes de sentarnos, cerra tus ojos, por favor. Y los minutos que siguen, que podamos atesorar la palabra, que la podamos grabar en nuestro corazón, que la podamos llevar a esta nueva semana que comenzamos en decisiones, que la llevemos en decisiones. Papá, ayúdanos, que todas las decisiones que tomemos en esta semana estén supeditadas, sujetas a tu palabra, a tu verdad, a tu revelación. Ayúdanos en esta noche a encontrar esas llaves, esas puertas que nos hacen ingresar a un lugar donde quieres que permanezcamos siempre, que es el lugar del regocijo, del gozo. Por lo tanto, papá, te pedimos en el nombre de Jesús que alumbres nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tu palabra halle cabida y fruto en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Sofi. Tome su asiento, por favor. El título del mensaje es ¿regocijo siempre? ¿Siempre? Las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre. La mayoría de nosotros escuchamos una definición de felicidad que dice que los momentos de dicha, de felicidad, son algunos. Y después están los otros, pero que todo en su conjunto hace a la construcción de la felicidad. Sin embargo, ese concepto que nosotros escuchamos de la sociedad, del imaginario social, nada tiene que ver con lo que enseña la Biblia. La Biblia no solo está en imperativo, el apóstol Pablo está en la peor de las cárceles y le escribe una carta a los que están libres y les dice en imperativo, regocijaos. Es imperativo, es orden, es mandato. A ver, es raro, pero ¿a quién puedo agarrar? Vení, Pastor Daniel, un ratito, vamos. Poneme cara de triste. Poneme cara de hincha de Boca. Empecemos bien el mensaje. Sí. Es imposible. Bueno, poneme cara de bien triste. Es como si a una persona que está muy triste, depresiva, yo le digo, alegrate. Le duró poco la depresión.
Bueno, ya lo contagiamos. Independiente y lo contagiamos. Bueno, claro, es difícil que alguien que está triste por la orden, el mandato, se alegre. Es difícil. El pastor Daniel, yo sé porque está contento, hoy se comió un asado. Yo lo tenía por ahí cerca y estaba, dale, y sumaba. Bueno, Yo nomás. no. Bueno, pastor, gracias. Le damos un fuerte aplauso al pastor Daniel. Tenía que hacer de depresivo, pero no le duró ni 2 segundos la depresión. No funcionó. Claro, es difícil. Vos le decís a una persona que está triste, le das una orden, alegrate. ¿Qué se va a alegrar? Si es como que no puede salir. Y es rara esta exhortación porque justamente es tan imperativo y para reforzar la idea del regocijo dice siempre. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, ¿es posible regocijarse siempre? Vayamos un poco a desmenuzar el texto, regocijo. La palabra regocijo proviene del griego jairo. De ahí el nombre también, si alguien le quiere poner a su hijo, a sus futuros hijos, Jairo, alguno de ellos Jairo. Jairo, la palabra Jairo, cuya raíz es la misma que para gracia, Jaris, hace alusión a gozo, estar alegre, calmadamente bien. Y si nosotros la llevamos a la palabra que tenemos en el español, que es regocijo, tenemos que entender que tiene un conjunto, 2 palabritas, re. Y toda palabra, la mayoría de las palabras en el español que empiezan con re, hacen alusión a intensidad. Gocijo a gozo, pero re, intensidad. Es decir, que es más que gozo, es más fuerte que gozo. Un super gozo. Un gozo que no se puede detener, que no se puede parar. Y tal vez que no se puede medir. Regocijo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace para vivir con regocijo siempre? Porque si está en la Biblia, es verdad, y la Biblia no falla. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces observamos a muchísimos cristianos serios, taciturnos, sombríos, amargados. ¿Cómo puede ser? No coincide la Biblia con la realidad de la vida cristiana. ¿Cómo puede ser que haya cristianos tan tristes? Pero esa tristeza no es que de un mes, una semana, no. Se perpetúa. Están con un semblante apagado, de amargura, de apatía. No coincide lo que la Biblia dice con la realidad de la vida cristiana. Y tenemos algunas llaves en este breve texto que nosotros leímos. La primera llave, indudablemente, es el vínculo con Dios. Fíjense lo que dice el texto. Estad, versículo 1, estad así firmes en el Señor. Y fíjense lo que va a decir más adelante en el versículo 4, que nos regocijemos en el Señor siempre. La primera llave que abre el regocijo, indudablemente, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Es decir, no hay persona en el universo que pueda experimentar el verdadero regocijo y saltearse su relación con Dios. No existe. La Biblia, la primera llave que nos da, que nos abre, es que el regocijo está supeditado a nuestra relación con Dios. Es decir, que si nuestra relación con Dios es muy buena, es firme, es profunda, indudablemente nuestra vida va a estar impregnada de gozo, de regocijo. Ahora, si nuestra relación está floja de papeles, si nuestro vínculo con Dios está flojo de papeles, y no esperemos otra cosa, no esperemos. No va a haber tal fruto, porque la Biblia lo enseña con tanta claridad en un montón de lugares, y entre ellos Gálatas capítulo 5, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, gozo. Por lo tanto, tenemos la primera llave. Y hay 2 frasecitas que nos acompañan así en la pantalla. Tenemos lo que somos. Tenemos lo que somos.
No pretendamos tener lo que no somos. Hay gente que se piensa porque tiene un iPhone, el 16, el 17 Plus, ni sé por dónde anda, por ahí, si tiene eso, es una persona que está bien financieramente hablando, y por ahí nada que ver. No por tener un iPhone, sos una persona que quizás querés aparentar. No sos lo que tenés. Ojo, que tenemos lo que somos. Por lo tanto, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo estoy en mi relación con Dios? No te estoy preguntando si venís a la iglesia todos los fines de semana. No te estoy preguntando si perteneces a un grupo de abundancia, aunque son medidores objetivos de nuestra relación con Dios. Te estoy preguntando, ¿cómo estás con Dios? O mejor dicho, vamos a otra. ¿Cuál fue tu primera conversación hoy a la mañana? ¿Con quién? ¿Con tu cónyuge? ¿Con tus hijos? ¿Con vos mismo y tus malos pensamientos? ¿O tu primera conversación fue con papá? ¿Cuál fue tu primera conversación? Tenemos lo que somos. Y en segundo lugar, no podemos dar lo que no tenemos. Es decir, que nosotros damos lo que tenemos. Todas las carencias, ausencias. Si no tenemos una relación con Dios, no podemos dar. No podemos dar lo que no tenemos. No vamos a impartir nada. Pero yo no maté a nadie, pastor. No fuiste llamado no solo a no matar. Fuimos llamados cada uno de nosotros a impartir en otros la vida de Dios. Id y haced discípulos a todas las naciones. No fuimos llamados solamente a no hacer lo malo, fuimos llamados a impartir la vida de Dios. Por lo tanto, no podemos dar lo que no tenemos. El vínculo con Dios. El Salmo 16, me olvidé de contarles que en la Biblia hay varios libros que hablan un montón sobre el gozo y regocijo. Y lo mismo que pregunté hoy a la mañana, voy a hacer exactamente el mismo interrogante. Y hay algunos acá que corren con ventaja porque ayer estuvieron en la escuela profética La Voz del León y yo conté algunas cositas ahí porque estamos desmenuzando y viendo la incidencia y la aplicación que tiene la palabra profética para nuestros tiempos. ¿Cuál es el libro de la Biblia que más veces menciona el gozo y el regocijo? Otra vez, Valeria. Claro, Valeria, déjalo un poquito para los demás. Ahí está, por favor. Muy bien. El primero es Salmos. No decimos más, Valeria. Vamos otro. Tiene cerca de 100 referencias al gozo o capaz que más. No lo traje anotado acá. Capaz que más. Es decir, que como tarea para estos días, este trimestre que vamos a estar ministrando el regocijo en gozo, ¿qué te parece si leemos los Salmos? Aunque sea uno por día. ¿Por qué? Porque en los Salmos hay un montón de claves en cuanto al regocijo. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia que más referencias, más citas tiene respecto del gozo y el regocijo? Muy bien, Marcela, fuiste muy bien. Pero no estabas en la escuela profética, Marcela, vos. Estuviste a la mañana, muy bien, es cierto. Repetiste celebración, es cierto. Marcela estaba también tal cual. Muy bien, Isaías. Es llamativo, 46 veces aparece en el profeta Isaías en los 66 capítulos. Pero lo que es más interesante de estudiar el regocijo en el profeta Isaías es que este profeta tiene un zoom profético, tiene un conocimiento de los tiempos. De hecho, del capítulo 24 al 27 inclusive, que es el Apocalipsis de Isaías, ahí habla del regocijo y también habla de los problemas y trastornos de salud mental que va a vivir la sociedad en los últimos tiempos, antes que venga Jesucristo. Ahí tenemos un montón de pautas que nos ayudan a entender lo que está pasando y cómo salir. Isaías, en sus 66 capítulos, tiene 46 referencias. Por lo tanto, es necesario que en este tiempo estudiemos Isaías. El tercer libro de la Biblia que más menciona el gozo y el regocijo. Bien, Tomás. Repetimos celebración, Tomás. Repetimos mensaje. Lo repasamos por YouTube después también. Es Filipenses. Filipenses, de los 4 capítulos, tiene 21 referencias al gozo, regocijo o sus sinónimos. Lo que significa, por eso se llama, le pusieron con justicia el título, la carta del gozo.
de todas las escrituras del Nuevo Testamento, es Filipenses la que tiene por excelencia el tratamiento del gozo. Pero volvamos a lo que nos importa. Salmo 16:11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Amigo, amiga, no sé en quién estuviste buscando la alegría o en qué. Seguramente, como la mayoría de nosotros la hemos buscado en algún momento, en los lugares y en las personas que no nos pueden dar el verdadero gozo. La Biblia dice que en Él, en su presencia hay plenitud de gozo. Léelo conmigo en la pantalla. En tu diestra hay deleites. Y fíjate, ¿para cuándo? ¿Para algún tiempo? ¿Para el fin de semana? ¿Para cuándo? Claro, la idea del salmista es la misma que la del apóstol Pablo. Algo nos quiere decir. Pero para reforzar mucho más esta idea, que el regocijo, el verdadero regocijo, no estamos hablando de la diversión, o de la felicidad efímera, temporal, de ese rato que pasaba lindo, bonito, dopamina, papá, no. Estamos hablando del verdadero regocijo, el profundo, ese regocijo. Para reforzar esa idea, miren lo que hace el apóstol Pablo. Usa una frase que a mí me gusta siempre ilustrarla con el tema de la baldosa. En este momento yo estoy en esta baldosa. Y el espacio que ocupo en esta baldosa, el espacio físico, no lo puede ocupar otra persona. Así pasa lo mismo con todos los que estamos en esta última celebración. Ocupamos un espacio que no puede ocupar otro. Esta idea es la que usa Pablo para nuestra relación con Dios, con la frase que aparece en la pantalla, en el Señor o en Cristo. El apóstol Pablo adrede solo en esta carta la utiliza 18 veces. En los 4 capítulos, 4 por 4, 16. Es decir, que la uso un poquito más que 4 veces por capítulo. ¿Por qué el apóstol Pablo usa una frase 18 veces? ¿Porque es aburrido para hablar? No. ¿Porque es repetitivo y redundante? No. Porque es un hombre políglota, un escritor inspirado por Dios, con conocimiento de lenguas, griego, arameo, latín, griego, el griego koiné. Es alguien que habla muchas lenguas y las escribe, y escribe bien. Entonces, ¿por qué usó 18 veces en Cristo, en el Señor? Indudablemente por lo mismo. Porque la verdadera vida está en Cristo. Nosotros, ¿qué pensamos a priori? Yo creo en Dios, pastor. No te alcanza. Pastor, yo vengo a la iglesia. No te alcanza. Pastor, no te alcanza. Por algo el apóstol Pablo le va a decir a la iglesia de Filipos, él estando en una condición paupérrima, sufriente, de amargura, sin embargo, estando en esa de las peores de las prisiones, él con regocijo les va a escribir de su puño y su letra, regocíjense en el Señor siempre. Pero fíjense, regocíjense en el Señor. Esa preposición que indica en, posición, en quién estás viviendo la vida, con quién estás caminando, en quién estás pensando, a quién estás amando, a quién estás siguiendo, a quién estás honrando, quién es el motivo de tu vida en Cristo. 18 veces. Me encanta la frase de Stephen Lawson que dice: el mayor gozo es conocer a Cristo. Amigo, amiga, no te estamos hablando que te cambies de religión, no vas a llegar a ningún lado cambiándote de religión. La Biblia es súper clara, no te hace nada un cambio de religión. Un cambio de religión es un maquillaje. Lo que vos, yo, nosotros necesitamos es pararnos en Cristo, vivir en Cristo y afirmarnos en Cristo. Porque en el versículo 1 el apóstol Pablo le va a decir a los filipenses: estad así firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque no todos estaban firmes en el Señor.
Pasa lo mismo con una casa. Una casa, si los cimientos no están bien, si no están bien puestas las cosas, los fundamentos, y va a durar lo que dura, nada. Pero si tu vida, mi vida, nuestra vida está bien puesta en Cristo, en el Señor, en firmeza, entre otras cosas, vamos a vivir en el gozo. El mayor gozo, dice Lawson, es conocer a Cristo. El segundo mayor gozo es darlo a conocer. Hay un famoso escritor, un famoso predicador, Martin Lloyd-Jones, que él afirmó: los cristianos infelices son, para decir lo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. Pregúntale a alguno que tenés ahí cerquita tuyo: ¿no serás vos este infeliz que no será, no sé? Pregúntale. Dicho en otras palabras, la peor propaganda que le podemos hacer al cielo es vivir en la tierra vidas de un paupérrimo cristianismo que no refleja el gozo del Señor. Porque a veces los directores de alabanza tienen que hacer malabares para que expresemos la alegría, el canto. ¿Vieron lo que hacen los directores? Saltan, hacen la vertical, así le va. Ya no saben más qué hacer. No es por ellos, es por nosotros. Porque lo que desemboca el fin de semana es lo que sucedió en la semana en nuestra relación en Cristo. Y lo que sucede en lo cotidiano. Más cerca, más profundo estamos con Él, más gozo, más gratitud. Transmitimos la vida de Dios. Ahora, cuando estamos lejos, a kilómetros, ¿qué vamos a dar? No podemos dar lo que no tenemos. Somos y damos lo que tenemos y lo que somos. Por eso, primera pregunta: ¿tenés la seguridad de ser su hijo, su amado, su amada? Segunda pregunta: ¿cómo estás de firmeza en Cristo? ¿Cómo estás? Si hoy aparecería un problema grande que nos empiezan a perseguir en Argentina y que se nos complica reunirnos, congregarnos, ¿cómo estás? ¿Buscarías reunirte igual? ¿Buscarías honrar a Dios? ¿Buscarías jugarte hasta la UL? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Firmeza? ¿Cómo está tu corazón? ¿Dónde está volcado tus energías, tus motivaciones, tu tiempo, tu vida? ¿Cómo estamos? Eso habla de firmeza. Son los termómetros que nos miden en la firmeza que tenemos en Cristo. Los cristianos infelices, dijo Jones, son, para decirlo menos, una pobre recomendación de la fe cristiana. Por ende, en el problema que tenemos luego del segundo punto de este mensaje, ruego a Evodia y a Síntique. Evodia y Síntique eran dos hermanas, fieles, trabajadoras, colaboradoras de la iglesia de Filipos, pero empezaron a tener problemas entre sí. Por supuesto, estos problemas que tenían estas hermanas aquí en Familia de Fe no pasan, nunca pasan, no han pasado, no pasan, ni pasarán. Gracias ahí Jesús. Amén, dice Jesús, porque es nuevo en la iglesia. Ya se va a enterar cómo viene la mano. No. Indudablemente voy a decir que tienen problemas porque indudablemente o una o ambas o varios más están flojos de papeles, no están tan firmes como deben estar. Claro, ahí arrancan los problemas. Evodia y Sinti, que en algún momento trabajaron juntas, anduvieron bien, hasta que se produjo algo. La Biblia no nos explica cuál es el motivo del conflicto, no nos dice. Pero sí nos dice, fíjense lo que hace Pablo, estando privado de su libertad, trabaja de mediador para restaurar la unidad, no solo entre Evodia y Sintique, sino de la iglesia. Porque cuando hay un problema entre dos o tres hermanos, el problema no es solo de esos dos o tres, el problema es de toda la iglesia. Y de la misma manera, cuando hay una bendición entre dos o tres hermanos, esa bendición es para toda la iglesia.
Ébola y Síntique andaban mal. Por eso Pablo le va a decir que sean de un mismo sentir en el Señor. La segunda verdad, gran verdad, es que el regocijo no se construye a expensas de los demás. Esta ilusión que nos colocaron en la cabeza y en el corazón y que muchos asisten, yo voy a vivir solo, voy a tener mi departamentito, voy a tener mi mascota, voy a tener mi computadora, mi trabajo, mis viajes y voy a ser feliz. Es macana, es mentira, mentira. Somos seres sociales y hemos sido construidos desde fábrica para vincularnos y relacionarnos con los demás. Por lo tanto, nuestro regocijo no solamente está íntimamente ligado en lo vertical, sino también en lo horizontal. De acuerdo a cómo sean nuestros vínculos con los demás, va a estar nuestro regocijo. Evodia y Síntique habían perdido el regocijo por el conflicto. Pero el problema no era de Evodia y Síntique. Miren lo que dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, no sabemos el nombre, hay algunos que han vaticinado un nombre que es rarísimo porque hay una palabrita acá en el griego que ocurre, le está pidiendo que ayude a estas y que también le pida Clemente, que también intervenga en buscar la reconciliación. Se ve que eran bravas las hermanas. Acá no tenemos hermanas bravas, son todas una belleza de carácter, una hermosura. Mira, Sole, todo bien con vos, Sole, estamos en paz. Bueno, no tenemos esos problemas. En otra iglesia sí, en esta no. Pero claro, pero el punto no está en no tener problemas. Porque nosotros hemos tenido problemas, tenemos problemas y tendremos más problemas. ¿Cuántos llegaron últimamente a esta iglesia el último primer domingo, el segundo? Levante alguna de sus manos, el tercero, que está arrepintiendo, gracias, se están arrepintiendo de haber venido a Familia de Fe. Bueno, bien, van bien entonces. Gloria a Dios. Ya se van a enterar. No. Pero la cuestión es que nosotros cuando ingresamos a una iglesia, entramos con una idea completamente equivocada. Creemos que toda la gente está perfecta, todos están bien, me van a tratar con amor, me van a abrazar, me van a ayudar. No es así. Porque tenemos un montón de ejemplos en el Nuevo Testamento y entre ellos que Evodia y Síntique se llevaban mal. Había conflictos, discusión, hubo una ruptura. ¿Y qué hacemos nosotros que somos capos en la resolución de conflictos? No voy a hablar de otra iglesia, voy a hablar de Familia de Fe. ¿Qué hacemos? Si tenemos un problema con el pastor Daniel Gemignani y sabemos que él viene a la celebración del domingo a la noche, somos unos genios en resolución de conflictos, nos trasladamos a la celebración o de Belgrano, o del domingo a la mañana, o de Sol Naciente, o de Estaquitas, o de Eucaliptal, o de Feria. No resolvemos nada, lo esquivamos. En esta iglesia no pasa, por supuesto, estoy hablando de otra iglesia, por allá en el mundo. Somos unos capos en la resolución de los conflictos. En lugar de hacer lo que el apóstol Pablo le está diciendo, ruego voy de Síntique, te pido a vos, Clemente, a vos también, compañero fiel, júntense, trabajen en la resolución del conflicto. Me encantó una reunión que tuvimos hace poquitos días, una reunión espectacular, de esas que son jugosísimas. Nos sentábamos un grupo, había un conflicto, o mejor dicho varios, pero uno entrañaba con otro, se enganchaban ahí. Nos sentamos a orar y a conversar el conflicto. En un clima de respeto, de escucha. ¿Y saben lo que dijeron algunos de ellos? Yo jamás tuve esta experiencia luego de tantos años de iglesia. Nunca. Es para mí la primera vez de tratar un tema de esta forma. Porque a la iglesia que yo pertenecía, los problemas no se hablaban, no se trataban. Nos saludábamos falsamente, con hipocresía, y los temas no se abordaban. Nos hacíamos una sonrisa falsa, pero jamás tratábamos las diferencias. Bueno,
A la mayoría de nosotros nos cuesta abordar los problemas. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? En lugar de sentarnos, de abordarlo, porque ¿qué pasa? Cuando tenemos un problema con alguien, pasa exactamente lo mismo con Dios. Se ve afectado nuestro regocijo. Y el de la otra persona también. Y la otra parte también. Está infectado el regocijo. No hay regocijo. ¿Por qué? Porque no estamos bien. Porque no tenemos paz. Porque no tenemos resuelto. Porque hay un conflicto. Porque hay algo que no cierra, que no está bien. El vínculo con los demás. Por eso, como dice ahí la plaquita, ¿cómo somos? Nos vinculamos. Y si somos medios apáticos y parcos y lejanos a la gente, nos vamos a vincular con la gente tocándola con un palo. Claro, no vamos a tener un problema con nadie, porque las tocamos con un palo. Como somos, nos vinculamos. Pero no fuimos llamados a tocarnos entre nosotros como un palo, con un palo. Fuimos llamados a vincularnos como enseña la Biblia, en la medida que dependa de nosotros, de la mejor disposición del mejor corazón. En segundo lugar, nos vinculamos y vamos siendo. Es decir, mira lo que hace Pablo. Pide la colaboración de gente que él conoce. Clemente, vos, vení, ayúdame. Evodia y Cintia, que un problema, un conflicto, vos me vas a ayudar para que vuelva el regocijo, para que vuelva la unidad. Como dice el refrán popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso es tan importante escoger el círculo más cercano, que sean personas que van creciendo, que aman al Señor, que aman a los demás, que aman el reino, que procuran crecer. Porque si te juntás con el que anda de chisme en chisme, de problema en problema, de malestar en malestar, de enojo en enojo, de herida en herida, y vas a terminar más o menos sumergida en un conflicto y sin regocijo. Ahora, nos tira algunas pautas en estos breves versículos de cómo resolver esto. La primera, la palabra sentir que usa ahí, en el versículo que dice, regocijaos en el Señor, ruego a Evodia y a Sinti que sean, versículo 2, de un mismo sentir. Ahí la palabrita que usa es froneo, el verbo que usa en el griego es froneo. Y fíjate lo que significa. No es sentir solo de sentimientos y emociones, es ejercitar la mente. Esta se ejercita. La mente se ejercita. Pero fíjate también lo que significa. Es sentimiento, es opinión y al mismo tiempo es disposición de la voluntad. Por lo tanto, algo nos querrá decir el apóstol Pablo. ¿Qué será? Para mí nos quiere decir que haya en nosotros el mismo sentir. ¿Cuál es el mismo sentir? El de Jesús. Porque en el capítulo 2 va a repetir la misma idea. Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Jesús? Claro, Jesús, sabiendo que sus discípulos eran fallutos, eran débiles, tenían sus cosas, Jesús los amó y los acompañó hasta el fin. Gastó todos los cartuchos que de él dependían con todos sus discípulos. Es más, Judas se condenó a sí mismo, no por falta de oportunidades de amor y de ejercicio de Jesús en su vida, sino por su propia maldad y pecado se condenó Judas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros, en lugar de cambiarnos de celebración, en lugar de escaparnos, en lugar de escondernos como el avestruz de los conflictos con los hermanos, comenzamos a ejercitar la mente en el sentir de Cristo. Tenemos un sentimiento y una disposición a escuchar. Estamos dispuestos a acercarnos, a escuchar, a ejercer empatía, a tratar de entender. Obviamente estaremos en mejores condiciones de resolver el problema. Pero si nos vamos, si pegamos el portazo, si nos cambiamos, si huimos,
nada vamos a poder resolver. Haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Podemos decir que en nuestra iglesia todos tenemos el mismo sentir? No. ¿Sí, no? Hay que ser realistas. ¿Sí, no? Muchas personas sí, otros no. No todos tenemos el mismo sentir. Procuramos ir en esa dirección. Por eso ministramos, predicamos, oramos, procuramos, pero no tenemos el mismo sentir. Pero debemos procurar tener el mismo sentir. Segunda palabrita que nos ayuda un montón es ruego. El apóstol Pablo, que es apóstol, que es una autoridad suprema para el tiempo y hasta el día de hoy su autoridad tiene injerencia, influencia, le ruega. La palabra ahí ruego es parakaleo, el verbo es parakaleo. Tiene la misma raíz que paracletos, cuando habla de Espíritu Santo, que es el consolador, el que nos acompaña, el que está con nosotros. ¿Y qué significa estar cerca? Invocar, llamar, exhortar. Algunas pautas tendremos entonces para recuperar el regocijo con una persona. Si yo tuve un problema con alguien y no lo llamé, no me acerqué, no busqué la cercanía, no busqué el diálogo, lo que dependa de mí, no invoqué, no exhorté, no hice mi parte, es decir, ruego, paracaleo, estar cerca, buscar cercanía, y no va a haber manera que se pueda resolver el conflicto. Ojo, hay personas que por más que nosotros hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, no van a querer tener paz con nosotros, no van a querer. Por algo el apóstol Pablo dijo, en lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos, pero no todos van a querer la paz con nosotros. Hay gente que ya está decidida, ya decidió no tener paz, pero en lo que dependa de nosotros, estar cerca, invocar, llamar, exhortar, es decir, procurar la cercanía. Desde que Dios nos llamó al pastorado a nosotros, hace ya más de 30 años, jamás Dios nos permitió pastorear de las ciudades donde viven nuestros seres queridos. Ambas iglesias bautistas nos invitaron a ser pastores, la de Pergamino y la de Rafaela, pero nunca Dios nos dio permiso de volver a nuestros lugares de origen donde tenemos a nuestros seres queridos. Muy pocas veces al año los vemos a ellos por todos los compromisos que tenemos ministeriales, etcétera, y así ha sido durante estos 30 y algo largos años. Pero cada vez que nos encontramos, nos abrazamos, nos reímos, comemos, oramos, disfrutamos al máximo las horas que tenemos para estar juntos. Cuando llegamos acá, y hasta el día de hoy nos resulta increíble escuchar que muchos de ustedes tienen seres queridos en la misma ciudad, muy cerca, y que sin embargo los tienen tan lejos del corazón, a tanta distancia. Nos parece increíble escuchar eso. Nos parece increíble. ¿Cómo puede ser tan cerca y tan lejos? Nos parece increíble. Pero claro, pasa exactamente lo mismo que lo que sucedía entre Bodia y Sintique. Al no tener el mismo sentir, se separaron y trajeron perjuicio a la iglesia. Es decir, a ver, dicho en otras palabras, bajémoslo a nosotros. Si vos tenés algún problema con algún hermano, hermana, líder, pastor, cualquiera sea la obra, lo vas a tener por ende con toda la iglesia. Si vos tenés un problema con un hermano, una hermana de cualquier ministerio, por ende, lo vas a tener en todo familia de fe. ¿Quién nos hizo creer que por cambiarnos de celebración o de obra o de lugar, las cosas se resuelven? ¿Quién nos hizo creer semejante mentira? Que si yo evado al hermano, a la hermana, al líder, al pastor, ¿quién nos hizo creer eso? ¿Que lo vamos a resolver? Nada. Pero fíjate,
De la misma manera que empieza el conflicto con dos o más personas, está la solución. Porque Pablo desde la prisión escribe y es parte de la mediación y la solución. Pero además de eso incluye a un compañero fiel y además de esto lo incluye a Clemente con otros demás colaboradores suyos. ¿Para qué? Para que el conflicto que avanzó entre Boyd y Syntyche ahora sea sofocado por la intervención amorosa y la exhortación y el acompañamiento del cuerpo de Cristo. ¿Qué te quiero decir? Pocas palabras. Ningún problema lo vas a resolver no hablando, no encontrándote, no estando cerca. Hace algunos años atrás, cuando nosotros empezamos todo este trabajo, influencia en la política, había hermanos que venían adrede, después ya sabiendo que calculaban el tiempo, venían adrede después de los anuncios. Como no toleraban esa parte que nosotros dábamos algunas noticias de nuestra influencia, injerencia, de ser sal y luz en la política, calculaban el horario y aparecían ya en la parte que esa parte no estaba y llegaban ahí adrede, se perdían todo lo que es la celebración en sí, los 40, 45 minutos primeros. Lo hacían así a propósito. Ellos mismos nos contaron. Claro. La pregunta es, ¿cómo no se sentaron antes a hablar? A ver si podían entender un poco más qué veíamos nosotros, en qué estábamos haciendo y qué podemos hacer. Nosotros los pastores bautistas tenemos un pastor acá en la provincia con cáncer, que viene mal financieramente hace un montón de tiempo. Es un solo testimonio el que les voy a contar. Y por nuestra injerencia en la política, ser sal y luz, podemos levantar más de un teléfono y el pastor ya está asistido de la forma que lo necesita y lo merece como siervo de Jesucristo. ¿Pero a qué se debe? ¿Magia? No. Estar donde hay que estar, haciendo lo que hay que hacer. Pero claro, ¿acaso no se podía, en lugar de hacer eso, no se podía antes sentarse a hablar con quienes debían sentarse a hablar? Las puertas no se cierran. Las puertas las cerramos nosotros. Dios nos abre puertas de crecimiento, de regocijo, pero está en nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esas puertas? Dos puertas estamos viendo en esta noche. La primera, nuestro vínculo y nuestra relación con Dios. La segunda, nuestra relación con las demás personas. Voy terminando. Cuanto más las cosas van en contra de nosotros, más nos conducen a Cristo. Cuando veas que se te pone mal, bravo, difícil, embromado, cuanto más estamos con Cristo, más felices somos. Termino. ¿Tenemos a Cristo? ¿Tenemos a Cristo? ¿Nos tiene a nosotros? Tenemos todo para regocijarnos. Hace varios años atrás me senté con una cristiana en un campamento. Ella era ciega, no vidente, no vio nunca. Sin embargo, en las pocas horas que compartí con ella, sus conversaciones, sus charlas, no te hablaba de ser víctima, de no poder ver. Te hablaba y te infundía y te impartía gozo. Su forma de hablar te impartía gozo. ¿Cómo puede ser alguien que no ve, que le imparta a alguien que ve, que camina, que corre, que le imparta gozo? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la llave? Bueno, indudablemente, ella no veía de los ojos naturales, pero los ojos de su espíritu estaban abiertos de par en par. Lo veía Jesús. Todos sus diálogos tenían que ver con Jesús, con la persona de Jesús. Cómo lo estaba descubriendo, cómo estaba creciendo, cómo había aprendido un montón de textos de la Biblia a pesar que no leía y te los recitaba uno tras otro de memoria. Los tenía incorporados, los creía, los
veía. Claro, la gran clave, como dice ahí, ese niño ahí que está sonriendo, regocíjense en el Señor. Nuestro regocijo no depende de las situaciones, circunstancias, no. Si está enganchado a eso, estamos fritos. La pantalla está pendiendo de las cadenas que ustedes ven que cuelgan más abajo. La pantalla se cae si las cadenas se aflojan. Pero si tus cadenas, mis cadenas están en Cristo Jesús y firmes, bien agarradas, tu vida no se cae, tu vida es regocijo. Pero si además de esto nos vinculamos con los demás, ¿cómo nos debemos hacer? Con respeto, con amor, de acuerdo a todos los principios y parámetros que la Biblia nos enseña de las relaciones interpersonales, indudablemente vamos a cosechar y vamos a impartir regocijo. Por lo tanto, es verdad, sí que se puede siempre, sí que sucede, sí que pasa. Regocíjense en el Señor siempre. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor, que cierres tus ojos y comiences a orar.